Así que bueno, bienvenidos primero que todo oficialmente a la auxiliar. El primer problema que vamos a atacar es el siguiente. En este caso considero una cuerda, ¿ya? Que une dos masas que, bueno, una está dentro de la superficie, ¿ya? Digamos que por ahí va la cuerda. Y está atada a otra masa M2 que ya, digamos que no tiene contacto con la superficie después de cierto tiempo. Entonces, podemos nombrar que el ángulo que va describiendo la trayectoria de la masa que vamos a decir M1 es θ. Y bueno, ahí tenemos la masa M2. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el problema? Dos partículas de masa M1 y M2. ¿Ya? La condición es que M2 es mayor que M1. Están unidas por un hilo ideal de largo pi r, ¿ya? Entonces el largo del hilo es pi r, ¿ya? El sistema se apoya en un cilindro horizontal fijo de radio r, ¿ya? Otro dato que tenemos, el radio del cilindro. Inicialmente, en t igual 0, las partículas se ubican simétricamente sobre la superficie cilíndrica y empiezan a moverse desde el reposo debido a la acción de la gravedad. Así, la partícula 1 comienza a subir, deslizando por el cilindro, mientras que la otra partícula baja verticalmente. Entonces, lo primero que se pide es determinar la tensión de la cuerda. La tensión T como función de teta. Y además que depende del parámetro G. ¿Ya? ¿Alguna idea de cómo partir este problema? ¿Se entiende cuál es la configuración inicial? Escuchan comentarios. En el chat se dice, no hay nada. ¿Se le ocurre cómo partir este problema? Compañeros y compañeras. Yo primero ya como el DCL o no, como para darnos una idea primero, que sin el DCL igual como que es complicado. Claro. Bueno, lo primero que uno debería hacer es un deseo. ¿Ya? A todo esto, para dibujar al final la configuración, las dos partículas en un instante inicial se encuentran de la manera que está ahí, ya, simétrica, y después, por la acción de la fuerza gravitatoria, la masa de M1 comienza a subir y la otra comienza a bajar, ya. Ese es como el movimiento inicial, ya. Entonces, en t igual 0, esa es el estado, la configuración del sistema, ya. Luego las dejo y pasa a esta configuración, ya, para un tiempo mayor que 0. Entonces, lo primero, como dice el compañero, se debería hacer un diagrama de cuerpo libre. Bueno, ¿por qué debería hacer yo un diagrama de cuerpo libre, aunque suene muy obvio? Para darse una idea de cómo funciona. ¿Cómo funciona qué? Cómo van las fuerzas, cómo en qué dirección. Claro. Recuerden que inicialmente nosotros estuvimos trabajando en cinemática, ¿ya?
La cinemática tenía como objetivo describir las variables físicas, velocidad, aceleración, la posición, cómo se mueven los cuerpos. Ya describe cómo se mueven los cuerpos. Sin embargo, en la cinemática no considera las causas del movimiento. Ahora, cuando se está estudiando la dinámica, lo que uno quiere es estudiar el movimiento del cuerpo, pero también entender cuáles son las causas, ¿ya? Estudiar la evolución del sistema. Es decir, lo que quiero encontrar básicamente es RDT, ¿ya? Quiero encontrar cómo se mueve y entender las causas. Las causas del movimiento, ¿ya? Entonces, donde están las causas, en este caso serían las fuerzas, tengo que hacer DCLs, y en el otro lado tengo que describir cuál es la aceleración, es decir, la cinemática. Entonces esto vendría a ser como la causa, es decir, fuerzas, y que el cuerpo acelere proporcional a la masa vendría a ser como la consecuencia. Aquí lo que van son DCLs, y aquí lo que va es toda la cinemática que aprendimos. Entonces partamos por los DCL, ¿ya? Diagramas de cuerpo libre. Entonces para la masa M1, ¿cómo estarían las fuerzas? Si uno la dibuja ahí sobre la superficie. Primero que todo, hay un peso, ¿cierto? Que vendría dado por M1G. ¿Qué otra fuerza actúa sobre el cuerpo en este caso? Vayan diciendo ustedes qué fuerza identifican. La normal, La normal, que siempre es perpendicular al movimiento del cuerpo. Y la tensión. Y la tensión. Vendría a ser la fuerza con la cual jalona la cuerda y que hace que finalmente la masa M1 se mueva. La normal, la combinación entre normal y peso hace que la partícula esté como restringida, por eso es una fuerza de restricción a moverse dentro de la superficie. ¿Ya? Entonces uno puede descomponer el peso. disculpa, ¿no hay roce? No, en el problema no se considera roce por el momento. O sea, nunca se considera roce. No vamos a trabajar roce en esta auxiliar todavía. Porque en el roce vamos a tener más problemas, aparte del roce dinámico estático, también hay un roce que es el roce viscoso. Y que ahí vamos a poder estudiar algunos problemas más interesantes cuando lo abarquemos el roce viscoso, ¿ya? Entonces, bueno, recordemos el ángulo. Si uno se pone a estudiar el ángulo, recuerden que entre la horizontal y esta dirección, es decir, la dirección de la normal, hay un ángulo teta, ¿ya? Por el teorema de las paralelas, ese teta se repite acá y también se repite acá, ¿ya? Por lo tanto, yo podría descomponer el peso en una cantidad mg por el seno de teta y mg por el coseno de teta, ¿ya? Así que con eso tengo todas las fuerzas que actúan. Tengo las fuerzas que actúan sobre la masa 1. Entonces uno podría escribir como en general, usando coordenadas polares, que vendría a ser nada más que las coordenadas cilíndricas, pero sin considerar el eje Z, ¿ya? Usando coordenadas polares, se tiene
que si digo, bueno, mi sistema va a estar R para allá y teta hacia acá, entonces la fuerza, ¿cómo sería? La componente R, por ejemplo, la normal, menos mg por el seno de teta, en R tongo, más la tensión, menos mg coseno de teta en teta tongo. ¿Ya? Entonces eso es como la fuerza sobre la masa 1. ¿Ya? Ahora, si hago el dCl sobre la partícula 2, es un poco más sencillo porque aquí simplemente está actuando la tensión hacia arriba. Y el peso m2g hacia abajo. ¿Ya? En este caso, por lo tanto, la fuerza sobre la partícula 2 va a ser simplemente tensión menos m2g y pongámosle que una componente z que apunta hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ahora hay que escribir en lo que viene, para poder describir la dinámica del sistema, tengo que encontrar esta ecuación, esta famosa ecuación, por algo tan importante que es la ecuación de la segunda ley de Newton. ¿Ya? ¿Cómo se llama esta ecuación? Ecuación de movimiento. Si alguna vez en el enunciado le ponen, encuentra las ecuaciones de movimiento, ustedes lo que tienen que hacer es este procedimiento, determinar los TCL, la aceleración, y descomponer en cada una de las componentes del sistema de coordenadas que se ven, y van a encontrar la ecuación de movimiento. ¿Ya? Entonces, para encontrar la ecuación de movimiento, ¿qué nos falta? Hay que encontrar dos ecuaciones de movimiento, una para la masa 1 y una para la masa 2. ¿Qué haría falta, chiquillos y chiquillas? Hola, ¿te puedes devolver un poco, por favor? Sí, obvio. Dame un momento. ¿Ahí? Sí, gracias. Ya. Por mientras, si quieren ir anotando, les voy a dejar ahí. Ustedes díganme nomás cuando avanzan. Ya, gracias. Ya anoté. Ya, de nada. ¿Qué faltaría? Tengo que escribir dos relaciones. ¿Ya? Tengo que escribir F1 es igual a M1 por A1. Tengo que escribir que F2 es igual a M2 por A2. Por lo tanto, estarían faltando las aceleraciones. ¿Ya? Recordemos que esta ecuación está en coordenadas polares y esta otra ecuación simplemente está en coordenadas cartesianas. ¿Ya? Entonces, como estoy en coordenadas polares y quiero determinar la aceleración de la masa 1, tengo que escribir el vector posición. Entonces, el vector posición es simplemente R por R tongo. ¿Ya? Es decir, si ustedes se fijan en la figura de acá, yo simplemente tengo que tomar, con el color mejor, tengo que tomar R y ponderarlo, darle una dirección, que en este caso sería R tongo, ¿ya? Ahí lo puse como por si acaso en esa figura. Entonces, para poder determinar la aceleración, lo que tengo que hacer es derivar. Tenemos que derivar esta... ¿No hay entonces aceleración en R? ¿Cómo? ¿No hay aceleración en R? No escucho bien, disculpe. No hay aceleración en R. Claro, no hay aceleración en R, pero sí hay aceleración en teta. ¿Ya? En todo caso, si hay aceleración en... no hay aceleración. Ya.
tenemos que la velocidad V1 vendría a ser R teta punto teta tongo, ¿cierto? Si vuelvo a derivar, se obtiene que esto es menos R teta punto cuadrado, R tongo, más R teta 2 punto teta tongo, ¿ya? Si uno hace la matemática, si da una componente de aceleración en R, lo que pasa es que el equilibrio de fuerza y más el efecto centrífugo finalmente hace que el cuerpo igual se mantenga ahí, ¿ya? En el otro caso, simplemente uno podría decir, bueno, ¿cuál es la posición del cuerpo, de este cuerpo de acá? Entonces, si decimos que Z va para arriba, a partir de ese punto, entonces se tiene que, y digamos que para allá tenemos, no sé, un menos X tongo, digamos, no sé, dado que da lo mismo. Tenemos un vector de dirección, mejor pongámosle D, simplemente. Tenemos un vector de tongo que siempre está mirando para allá, ya, da lo mismo. Entonces la posición del cuerpo, de la masa 2, va a ser menos, o sea, va a ser R por este D tongo que es constante, más un Z, Z coordenada cualquiera, Z tongo, ¿ya? Entonces, si hago la derivada, toda esta cuestión es constante, por lo tanto se elimina y simplemente tengo que la aceleración del cuerpo 2 va a ser Z2 puntos en Z tongo, ¿ya? Por lo tanto, la primera ecuación, F1 es igual a M1 por A1, es equivalente a N menos mg seno de teta en R tongo más tensión menos mg coseno de teta tongo igual a m por a, que en este caso sería m1 r teta punto cuadrado en R tongo más mr teta 2 punto teta tongo, ¿ya? Y por otro lado tengo que F2 igual a M2 por A2 es equivalente a tensión menos M2G va a ser igual a M2 Z2 puntos, ¿ya? Todo esto apuntando en Z. Por lo tanto, las ecuaciones de movimiento son tres. Son, en primer lugar, N menos M1G, ahí va un M1 y aquí va un M1. M1G seno de teta va a ser igual a menos M1 R teta punto cuadrado, igualando la componente R, igualando las componentes en teta, se tiene que T, que es la tensión, menos M1G coseno de teta, va a ser igual a M, está quedando raro, va a ser igual a M1 R teta 2 puntos, y tengo que la tercera ecuación dice tensión menos M2G igual a M2Z 2 puntos. Esas son las tres ecuaciones. Entonces lo que me piden es la tensión, ¿ya? Pero además, fíjense que tengo, ¿cuántas incógnitas en el problema? Tengo la tensión, tengo la normal y tengo teta punto, ¿ya? Y tengo Z2 puntos. Tengo 4 para 3 ecuaciones. ¿Existirá alguna forma de relacionar dos variables?
¿Se podría relacionar la 2 y la 3 utilizando la tensión? Se puede, pero el resultado me va a quedar en función de teta 2 puntos y de z 2 puntos. Ah, claro. ¿Ven alguna forma de resolver esto? La primera y la segunda son como... Ah, no, no, no. ¿Cómo decís? No, no, que me confundí. ¿Se podría integrar alguna? Eventualmente se podría integrar alguna, pero lo que estamos tratando de ver es si existen relaciones entre alguna de las variables. Fíjense en algo. Fíjense que al comienzo del problema nos dan una restricción. ¿Ya? Esta restricción dice que el hilo tiene un largo pi r. ¿Ya? Entonces, si uno de nuevo pesca el problema y dice, bueno, tengo mi masa M2 con mi masa M1, tengo mi sistema de referencia con teta i, volvió a quedar chueco, con teta, y tengo, por ejemplo, un radio para allá y recordemos que z está siendo medido positivo hacia allá. Entonces yo podría expresar el largo del hilo como suma de mis variables. ¿Cuánto es este arco de ahí? Recuerden que la longitud de arco Z punto. es igual a r por el ángulo que forma el arco. Es r por teta. ¿Sí? Y esto de acá es menos z. Por lo tanto, el largo del hilo, es decir, el pi r, es igual ¿a qué? A menos z, que es todo este tramo de acá, más pi r, o no, a ver. No, veámoslo de otra forma. Ya. Ya. Tengo que el largo del hilo va a ser igual a menos z más todo este pedazo de acá. ¿Y cuánto vale ese pedazo de ahí? Pi r menos teta r, ¿cierto? ¿Se cacha? Es una relación geométrica. Por lo tanto, tengo que L menos pi r perdón. Además tengo que el largo, ¿cuánto es? Pi r. Por lo tanto, tengo que pi r es igual a menos z más pi r menos pi... ahí me equivoqué en algo. Menos r por teta. Estas dos se cancelan y lo que me queda es que z es igual a menos r por teta. Entonces, si yo le aplico derivada a esta expresión, lo que me va a quedar
si derivo dos veces, básicamente, bueno, si derivo una vez me va a quedar que z punto es igual a menos r teta punto, y que si derivo dos veces, me va a quedar que esto es menos r teta 2 puntos. ¿Ya? Por lo tanto, ahí he encontrado una relación entre z punto y teta 2 puntos. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ya. Sí. Espérenme, chiquillos, que tengo que contestar. Ya, volvimos. Fue una pequeña interrupción. Ya. Entonces, con esto, tomemos las dos últimas ecuaciones. ¿Ya? Tomando 2 y 3. ¿Qué decían estas ecuaciones? Bueno, una ecuación decía que la tensión menos M1G seno de teta es igual a menos M1 R teta punto cuadrado, y tengo que otra ecuación, no me equivoqué, a ver, decía que esto es menos M1, no, que es igual a M1 por R teta punto, teta 2 puntos, ahí está. Y tengo que la otra dice que T menos M2G va a ser igual a ¿a qué vendría a ser, chiquillo y chiquillo? Si sé que Z2 puntos es igual a menos R de teta, vendría a ser igual a menos M2 por R por teta 2 puntos. ¿Ya? Recuerden que lo que había aquí lo voy a escribir en rojito para que cachen el reemplazo que hice. Aquí había un igual a M2 Z2 puntos. Pero como Z2 puntos es eso de ahí, entonces quedaría menos M2R teta 2 puntos. ¿Ya? Entonces ahora sí se puede hacer algo para determinar la tensión. Oye, Samuel, Sí, diga. ¿era en la ecuación dónde era coseno de teta? Mm, sí. Gracias, Patricio. Sí, ahí dijeron en el chat y cachó. Ya. Gracias también al chat. Sí, ahí está coseno de teta. Muchas gracias. ¿No? ¿Cómo determinamos la tensión entonces? Ahora es aplicar álgebra. Entonces, si multiplico la ecuación esta por M2, o quedó de las cosas. Ahí que si multiplico por M2 y aquí multiplico por M1, entonces lo que voy a obtener son las siguientes ecuaciones. M1 por la tensión menos M1, M2 coseno de teta va a ser igual a menos M1, M2 R teta 2 puntos, y va a quedar M2 por la tensión menos M1, M2, o me estoy confundiendo con... No, La primera falta el sí, M1. estoy leseando. Ya vayan dictando ustedes que no veo para no devolverme a ver todo el rato la ecuación. Ay, bien. Queda M2T menos M1, M2 G coseno de teta, ¿cierto? Igual a M1, M2 R teta 2 puntos, ¿sí?
menos M1 quedaría por G. No, era de otra forma de la primera. Ah, ya, vale, que volver. La primera era I abajo. No, pues la primera está bien, pues. Ahí es la primera, según yo. Está bien la primera. La otra queda M1, M2, G, y aquí te me queda igual a menos M1, M2, R, teta 2 puntos. Sí, ahí quedaron bien, ¿cierto? Entonces, sumando las ecuaciones, lo que me va a quedar es que M1 más M2 por la tensión menos M1, M2, G coseno de teta menos M1, M2 por G igual a 0. ¿Ya? Entonces con esto lo que voy a tener es que M1 más M2 por la tensión va a ser igual a M1, M2, G, factorizo, me queda 1 más coseno de teta, y finalmente despejo y me queda que M1 por M2G dividido por M1 más M2 por 1 más el coseno de teta es el valor de la tensión. ¿Se cachó hasta acá? Sí. Sí. Ya. Entonces ahora vamos a ir a la parte B. En la parte B, ¿qué es lo que piden? Enunciado, está por aquí. La parte B piden calcular la rapidez angular, teta punto, en función de teta. Y las constantes del problema, que vendrían a ser la masa, el radio y la aceleración de gravedad. Entonces, bueno, quiero ver las ecuaciones que tengo. Me devuelvo las primeras ecuaciones de movimiento. O sí, tengo las ecuaciones de movimiento. Estas ecuaciones de movimiento, ¿cuál me podría permitir encontrar el teta punto? Esta no me sirve, aunque directamente tenga el teta punto no me sirve porque no tengo todavía una manera de determinar la normal. Ya no conozco n, por lo tanto no puedo determinar todavía teta punto directamente, tengo que utilizar las otras dos ecuaciones nuevamente. Entonces, como las otras dos ecuaciones dicen que la tensión menos M1 G coseno de teta igual a M1 R teta 2 puntos, y dicen que tensión menos M2 G es igual a menos M2 R teta 2 puntos. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer en este caso? Tengo la tensión, pero no es necesario reemplazarla. Simplemente lo que podría hacer es decir, bueno, resto las ecuaciones. En este resto las ecuaciones, y restando las ecuaciones me echo de mis ecuaciones la tensión. Entonces lo que voy a tener es que menos M1 por G coseno de teta, menos M2G que da más M2G, me va a quedar igual a M1 más M2 R teta 2 puntos. Y tengo esa ecuación. ¿Se puede integrar de alguna forma? ¿Qué piensan? La clave está en fijarse en esto.
Si yo tengo que teta punto es una función que depende de teta, y tengo que teta 2 puntos, es nada más que la derivada de teta punto con respecto al tiempo, entonces, ¿qué es lo que se puede utilizar para encontrar una expresión de esto? Lo que estoy haciendo básicamente es la derivada de una función, de la composición de una función. Entonces tengo que utilizar la regla de la cadena, en este caso me va a quedar de teta punto a de teta por la derivada de lo de adentro, que sería de teta a dt. Y esto lo que me va a quedar es teta punto por de teta punto a de teta. ¿Ya? Regla de la cadena. Esto nunca se le olvide porque es un clásico de mecánica. Entonces, utilizando la regla de la cadena, tengo que mi ecuación es menos m1 g coseno de teta más m2 g igual a sería igual a m1 más m2 r teta punto por de teta punto de teta. Y ahora sí puedo integrar esta ecuación con respecto a teta. Si integro con respecto a teta, entonces lo que me va a quedar es m1 más m2 r, la integral de teta punto de teta punto de 0 a de teta punto de t, igual a menos m1g, la integral de teta igual 0 hasta teta, por del coseno de teta, más m2g, la integral de 0 a teta de teta. Esto de aquí, recuerden la configuración inicial del sistema. El sistema estaba quieto, por lo tanto, inicialmente, primero que todo el ángulo, teta de 0, es 0, y aquí uno podría poner teta de 0, integrando ahí. Y por otro lado tengo que teta punto de 0, como el sistema parte del reposo, también es 0. ¿Ya? Por lo tanto, me va a quedar que el resultado de la integral es m1 más m2 por r por un medio de teta punto cuadrado igual a menos m1 por g. La integral del coseno, ¿cuánto es? 0. ¿Ya? Porque el seno derivado me da el coseno, por lo tanto me va a quedar el seno evaluado en teta menos el seno evaluado en 0, que es 0. Por lo tanto me queda menos m1g por el seno de teta, y aquí me queda más 2 más m2g simplemente por teta. Y bueno, haciendo un reemplazo, haciendo algunas factorizaciones, aquí se tiene que directamente teta punto va a ser igual, a ver, hagamos cosas. G se puede factorizar, me va a quedar dividido por, me va a quedar 2g r abajo m1 más m2 paréntesis m2 por teta menos m1 por el seno de teta, y todo dentro de eso de una raíz va a ser el resultado que estoy buscando. Ya, corríjanme ahí si es que podría haber algún error. Creo que está bien. ¿Se entendió? Samuel, yo me perdí un poco cuando hiciste como ese arreglo para poder integrarlo al final de la página anterior. Así. Ya. Igual. Tengo que la función, yo sé que esto es una función de teta, ¿cierto? Porque a medida que voy variando teta, va cambiando mi velocidad, ¿cierto? Mi velocidad angular. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Entonces, si yo quiero determinar teta de 2 puntos de t,
que vendría a ser la derivada con respecto al tiempo de teta punto. Lo que básicamente estoy haciendo es derivar con respecto al tiempo la función teta punto, que depende de la función teta de t. Y eso es lo mismo que cuando yo tengo la regla de la cadena, es decir, tengo la derivada, por ejemplo, con respecto a x, de f, de g, de x. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Derivar la función teta punto con respecto a teta. Y después tengo que evaluar lo que está dentro de la función con respecto al tiempo. Y con esa, como esto es teta punto, entonces me queda que esto es teta punto por de teta punto a de teta. ¿Ya? Utilicé la regla de la cadena. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la regla de la cadena de cálculo? Sí. Entonces eso es lo que se utilizó. ¿Se cachó? Sí, 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 vale. Ya, buena hora. Ya, entonces ahora vamos a la pregunta C. ¿Qué están pidiendo en la pregunta C? El enunciado. Está por acá. Samuel, ¿Cuáles son las constantes? yo me perdí cuando pusiste los límites de integración. ¿Cómo yo sé cuál poner y por qué son distintos? Ya. Bueno, fundamentalmente son distintos porque la variable de integración es distinta en cada caso. En una estoy integro con respecto a teta punto, y aquí estoy integrando con respecto a teta. ¿Ya? Ahora, la segunda pregunta, que vendría a ser cómo fijo mi límite de integración, tengo que ver el movimiento inicial del sistema. Recuerda que el sistema inicialmente, en t igual 0, está quieto. ¿Ya? Por lo tanto, aquí el ángulo teta, ¿cuánto vale? Teta en 0. 0. Y como el sistema está quieto, ¿cuál es su velocidad angular? También es 0, ¿cachai? Ya. Y como quiero obtener una relación general, entonces la siguiente pregunta es, ¿hasta dónde yo integro? Integro hasta cualquier teta, es decir, un teta punto arbitrario. Y como quiero obtener también una relación para un teta arbitrario, integro hasta un teta arbitrario. Es decir, para cualquier valor de teta, quiero tener una relación genérica. Entonces integro mis valores iniciales a un valor cualquiera en el tiempo. ¿Cachai? Que eso queda una función, básicamente. Ah, ya. Gracias. Ok. Sí, algo de las constantes. ¿Samuel? ¿Sí? Yo tengo otra duda que era la que pide las constantes de pregunta. En función de las constantes del problema. Ah. Camilo, ¿estás ahí? No, nada. Ya. Ya, entonces vamos a la parte C y final. En la parte C, ¿qué es lo que me dicen? Producto del movimiento del sistema, la partícula 1 se despega del cilindro. ¿Ya? Entonces dice, determina una expresión para el ángulo θ sub b donde ocurre. ¿Ya? Entonces, determinar el ángulo crítico, θ sub b, tal que se despega. M1. ¿Ya? ¿Cómo obtendrían esto? Primero, ¿qué condición física tiene que ocurrir para que se despegue la partícula 1?
Normal. La normal está dada por la ecuación 1. Y la ecuación 1 dice que es M1 G por el seno de teta, recuerden eso, menos M1 por R teta 2 puntos igual a la normal. ¿Ya? Y, o sea, ahí hago un arreglo de esta ecuación. Recuerden las ecuaciones de movimiento. Si considero esta ecuación de acá, entonces puedo despejar la normal. ¿Ya? Entonces, despejando la normal, tengo todos los datos, tengo teta, que es una variable del problema que se asume, que tengo que encontrar las cosas en función de teta, pero falta teta 1, teta punto, pero teta punto yo también lo tengo, ¿ya? Lo tengo ahí. Pero tengo teta punto cuadrado, por lo tanto, recordando que teta punto cuadrado es igual a 2G M1 más M2R M2 teta menos M1 cos era seno de teta. Puedo reemplazar dentro de mi sistema. Entonces, ¿qué es lo que se va a obtener? Que la normal va a ser igual a M1 G seno de teta menos M1 por R por 2G M1 más M2 R M2 teta menos M1 seno de teta. Esto va a ser igual a, bueno, factorizo ahí, lo que me va a quedar es que esto es, si resuelvo la fracción, me va a quedar M1 al cuadrado por G seno de teta más M1, M2, G seno de teta menos 2 M1, M2, G teta y más 2 M1 cuadrado G seno de teta dividido por M1 más M2. Entonces, en teta sub D se tiene que la normal vale 0. Por lo tanto, imponiendo esa condición, obtengo que 0 es igual a M1 a 3 M1 al cuadrado G seno de teta sub D más o menos, mejor dicho, no, más M1 M2 G seno de teta sub D menos 2 M1 M2 G teta sub D. Y M1 más M2 lo paso para el otro lado y da lo mismo porque es 0. ¿Ya? Entonces, si reordeno un poco esta ecuación, ya un poco de matraca, no tan difícil, se va a obtener que seno de teta sub D va a ser igual a 2M2 dividido por 3M1 más M2 por teta. Y resolviendo esta ecuación, que no tiene solución analítica, se obtiene el ángulo crítico. Entonces uno dice que teta sub D es tal que es solución de esta ecuación. Y ya con eso se asume como bueno el problema, ¿ya? Si uno quisiera hacer como muy más minucioso, en el enunciado debería decir encuentra la ecuación para determinar teta sub D. ¿Ya? ¿Se cachó? Esta parte era más sencilla porque era reemplazar directamente e imponer que la normal valía 0. Sí, se cachó. ¿Se cachó? Ya. Bueno, esto, Sí. si lo quieren ver así como más gráficamente, como la ecuación es que el seno de teta sub D es igual a 2M1 dividido por 3M1, no, M2 aquí, M1 más M2 por teta. Si uno quisiera como graficar esta cuestión, entonces lo que tiene son dos curvas. Tiene una curva sinusoidal y tengo una curva que puede tomar distintos valores dependiendo de las masas M1 y M2, pero es una curva de ese tipo.
ya que vendría a ser como 2m2 dividido por 3m1, m2, teta. Ya, ahí para un teta dado. Ya va tomando distintos valores dependiendo de cuánto valga teta. Entonces, bueno, y aquí tengo seno de teta sub t. Entonces la intersección, dependiendo de M1 y M2, yo puedo tener distintos ángulos de despegue. Entonces uno, por ejemplo, podría determinar cosas así como determine cuál tiene que ser la relación de las masas tal que la cuestión se despegue en 30 grados. Que se despegue, no, en 30 ni ganando, yo creo que se despegue. Porque, por ejemplo, va a haber una configuración de ángulos tal que nunca se va a despegar. Uno podría encontrar esa configuración límite, ¿ya? Pero uno también podría decir, bueno, tal que se despegue en 0 grados se podría despegar, pero si es que M2 es mayor que M1. Si M2 es menor que M1, ya uno podría determinar varias configuraciones, pero como M2 es mayor que M1, tengo esa restricción, entonces probablemente se va a despegar pasando pi, pasando esta curva, pasando pi medio. Y van a ver, los puntos de intersección van a estar acá. ¿Cachai? Uno podría, por ejemplo, determinar cuál es la relación de las masas tal que en verdad nunca se despega. ¿Podrá pasar eso? Ya. Todo eso se podría hacer mediante un análisis como de las posibles soluciones de esta ecuación. ¿Se cacha eso último? Sí. Buena árbol. Ya vamos entonces al problema 2. Pero antes de aquello, un break de unos 5 minutitos. ¿Les tinca? Para que descansen la mente por mientras. Sí. Ya, 5 minutos. Por favor.